tema de las huelgas, los paros, todo eso, pues es un espanto para la inversión, para el libre desarrollo de las actividades económicas, de la creación de empleo. Y bueno, Severo Sousa ha sido presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, ha sido presidente de la Asociación de Usuarios y exministro de Estado. Severo, bienvenido y buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. Definitivamente estamos viviendo nuevamente una situación que parece cada día o cada año que se vuelve más repetitiva o parte de las costumbres, digámoslo así, de los panameños, en el sentido de que si bien es bueno, es hasta loable y es un derecho constitucional protestar o reclamar los derechos cuando se sienten vulnerados, se hace necesario. A lo que yo me refiero es a las formas a las que nos hemos venido acostumbrando y que de hecho creo que ya se ven como cosas medio normales Sí. o aceptables por parte de la población, ¿no? Y que nos llevan, como dices tú, no solamente a las pérdidas económicas que tienen el desarrollo económico y social de muchísima gente, Sí. sino también, lo hemos visto en el pasado, incluso lamentablemente a pérdida de vidas humanas, Y don cosa que no Severo, queremos que sí. repita. Y fíjese, muchos, los que vivimos las consecuencias de lo ocurrido en el 2023, pensábamos que quizás no íbamos a volver a repetir una escena de tanto tiempo en paralización, y lo estamos viendo que va por el mismo curso, ya casi un mes de estas paralizaciones. Y esto se ha tornado, como usted señalaba, que quizás para los panameños como algo del día a día. Ahora en un debate de los panameños en las redes sociales, quién apoya, quién no apoya, quién dice la verdad y quién no. Al final muchos no saben exactamente el porqué de estos cierres y las repercusiones que esto va a traer. Para el CONEP, ¿qué tan preocupante son las repercusiones, tomando en cuenta que ya casi estamos a mitad de año? Bueno, como te decía, es muy preocupante, lo acabas de mencionar, estamos casi a mitad de año, venimos de una difícil, venimos de todavía no hemos recuperado realmente de la pandemia, el desempleo sigue rampante y aumentando, no nos hemos recuperado ese noviembre 2023. El año pasado, si bien dio ciertos indicios de mejora, no fue tampoco el mejor año de la última década. Y cuando se tenía alguna esperanza de que este año comenzara a mejorar la situación, pues estamos entrando en esto. Aquí lo que yo creo que cabe realmente, sí, el llamado a la conversación, pero el llamado a la conversación seria, el llamado a conversar entre las partes, no necesariamente tiene que ser en una mesa como se ha hecho antes y que no ha servido para nada. Yo he Sí. participado de varias de esas mesas y al final del día el problema inicia desde la conformación de la misma. Yo creo que podemos conversar entre pares, yo creo que podemos tratar de llegar a buscar entendimientos, pero lo que se necesita es voluntad. Y en este caso, si bien es cierto que se necesita la voluntad del gobierno, también se necesita la voluntad de las otras partes. Porque en algún momento determinado, si el gobierno, presidente Mulino, decidiera que va a conversar con alguien, ¿sobre qué va a conversar? Y sobre qué, y sobre qué, cuando digo sobre qué, obviamente sobre los temas que están en el tapete, la 462, el memorando de entendimiento, etc. Pero cuando digo sobre qué me refiero a sobre qué términos, porque desde que se sentaron en la mesa se sentaron con la misma condición con la que están hoy. O me devuelves al sistema solidario o nada. Eso no es una conversación y eso no es una solución, eso no es un aporte, eso es básicamente ser radical. Y las conversaciones con personas o entes radicales no llevan a ningún lado más que a lo que estamos viviendo hoy en día. Lamentablemente, yo creo que parte de la población hay una gran frustración acumulada por la decepción que se ha tenido con diferentes gobiernos a través del tiempo. Tal vez eso fue algo que no se supo leer en su momento, que la frustración seguía ya acumulada y estos señores que están incitando a estos actos de agresión y de violencia sí lo tenían claro, y han podido permear más fácilmente
a través de esa ira acumulada que Ajá. tiene la gente y la están trayendo nuevamente a la calle. Pero mucha de la gente que habla al respecto de la ley, por ejemplo, cuando se le mencionan ciertos artículos o ciertas cosas y se trata de entrar a fondo, no tienen la menor idea. Algunos tienen poca idea o poco entendimiento de lo que se está hablando y más bien consumen lo que se les transmite a través de las redes. Y otros tienen una agenda Sí. detrás. Seamos claros, ha quedado demostrado para mí, en el caso de Bocas del Toro, por ejemplo, que al final del día lo que se quería, se buscaba y está dando era una negociación de la ley 45 para obtener otro tipo de mejoras. Y lo que se está planteando, ya no se está planteando solamente si me afecta o no la ley 462, en qué artículos me afecta o no, creo que me afecta o no la ley 462 en el área de Boca del Toro. No, ya se está hablando de una ley nueva, de una discusión de reforma de una ley existente que traerá una ley nueva. La gente dice, bueno, pero llevemos a la asamblea entonces los artículos. ¿Cuáles son los artículos? Los artículos al final, sí, una ley se compone de un montón de artículos, pero los artículos medulares siempre son muy pocos artículos, yo qué sé. Y en este caso uno de esos es, volvamos al sistema, el sistema que se eliminó hace 20 años Sí. porque se demostró que no iba a ser la solución del seguro social. Porque o volvemos al sistema solidario, como le llaman el sistema de beneficio definido para todo el mundo, o nada. Dentro de esa mesa de conversación, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención, de las primeras cosas que todos los representantes de los trabajadores, que así se llamaban ahí, eran cerca de una veintena, 18, 19 representaciones, planteaban era que el gobierno tenía que asumir al menos 1.000 millones de dólares y esto se soluciona. A mí me sorprendió cuando el gobierno al final, y en la asamblea, dentro de la ley 462, puso que va a poner 996 millones, que al final se traducen en casi 1.100, 1.200 millones. Bueno, si eso era lo que pedían de principio que el gobierno tenía que hacer y lo está haciendo, no veo el problema. Si hay alguien que realmente está afectado desde el punto de vista de desarrollo económico o que afecta a sus arcas, es el sector empresarial. El sector empresarial es el único sector ahí, aparte del gobierno, que al final se financia de los impuestos que pone el sector del trabajador, que está realmente siendo afectado con un incremento en la cuota. ¿Y qué dijo el sector empresarial en su momento? Si este es el sacrificio que se tiene que hacer, que necesita el país para seguir adelante, aunque a nosotros no nos convenga desde el punto de vista económico, pues lo hacemos, estamos dispuestos a hacerlo y de hecho se aceptó y se hizo. No gustosamente, pero se hizo. Y sin embargo nosotros, que somos los más afectados al sector empresarial, no somos los que estamos en la calle. Y sabe que Entonces precisamente aquí viene esta eso lo dicotomía. señalaba, sabe, recientemente que conversábamos con el presidente de la Cámara de Comercio, don Severo, que precisamente nos decía eso mismo. Uno de los más afectados con el tema de la ley somos nosotros los empresarios. Y al Así final, es. los primeros que deberíamos estar, nos decía, y cito textualmente, en la calle deberíamos ser nosotros, pero no, asumimos ese precio por el bien del país, por el bien de la Caja de Seguro Social. La preocupación que hoy por hoy tienen, don Severo, los panameños, los que desconocen la realidad del porqué de estas paralizaciones, es la posibilidad de quedar sin empleo. Y la constante de estos últimos días de pequeños, medianos empresarios es decirnos que para mitad de año quizás tengan que bajar notablemente la mano de obra y esto va a traer consigo un aumento del desempleo que en estos instantes está volando. ¿Podría hacerse realidad Mira, este pensamiento? 100%. Mira, hay una realidad que yo creo que es algo con lo que nos tenemos que quedar. Si yo puedo aportar algo a esto es lo siguiente. La ley 462 puede ser mala, si queremos llamarla que es mala. El presidente Mulino puede ser malo, si queremos decir que el presidente Mulino es malo. Los empresarios podemos ser malos, si queremos decir que los empresarios todos somos malos. Pueden decir que sí, lo que sí es cierto y nadie lo puede cambiar es que la única forma de que obtengas seguridad social y una jubilación al final de tu vida laboral es tener un trabajo formal. Sin trabajo formal no hay jubilación, no importa la ley, no importa el precio. Sí.
empresario, no importa nada. Necesito un trabajo formal. Y todo lo que se está haciendo en este momento va en contra o en detrimento de que se aumenten esos trabajos formales. Te pongo un ejemplo. Yo el pasado incursioné en una inversión de servicios en la que estábamos programados para este año llegar a cerca de 75 empleados. Sí. Lamentablemente vamos por 48 y estamos pensando en cómo a partir del próximo mes comenzamos a reducir esa cantidad de Wow. empleados y esperar a que pase el año para ver si se sigue haciendo algo o no. Porque como es de servicio al consumidor, no hay consumidores en la calle y es normal. La gente Claro. está asustada, la gente prefiere irse de su trabajo a la casa. Muchos tienen que irse incluso del trabajo a la casa a ver al niño que no fue a la escuela por otra cosa. Dicen que toda esta gente radical dice que está por el pueblo. Pero uno, la inmensa mayoría, si no todos, no están directamente afectados por la ley contra la que están protestando. No, sí, Dos, lo primero que hacen, y lo vemos, se repite, los indígenas originarios, los originarios como de las comarcas están saliendo ahora a decir no manden a los niños a la escuela, porque saben que eso es una de las más afectaciones al pueblo. Entonces usan al pueblo, afectan al pueblo para decir que representan y defienden al pueblo. Es lo que es incomprensible. El mayor daño que tú le puedes hacer a una persona en sus años de escolaridad es precisamente que no tenga formación escolar. La sí. única y mejor forma, tal vez no la única, pero la mejor forma de avanzar en la vida es teniendo educación, sin duda alguna. Bueno, Severo, ¿qué más se puede decir de todo esto? Es decir, es que uno, lo de Bocas del Toro, es decir, una ley que no afecta en absoluto a los trabajadores bananeros y han hecho cierres poniendo incluso cadenas en la calle. Un cierre que no afecta a los maestros y ellos dicen que están peleando es por los muchachos que están en sus escuelas por lo que van a hacer. Es decir, ¿qué está Lo que pasando? puedo decir es, o el mensaje que puedo mandar, vuelvo y repito, es tenemos que crear conciencias, perdón, conscientes. Tenemos que tal vez volver a la época en que Kennedy preguntaba, no preguntes qué puede hacer la nación por ti, sino qué puedes hacer tú por la nación. Y una de las cosas que puedes hacer es no caer en estos eh, engaños, llamémoslo así, sí, está bien, ni de políticos, pero tampoco de los que están buscando de alguna manera o tienen una agenda buscando eh, cosas políticas también, porque al final son ganancias políticas por un lado o ganancias de beneficios individuales. Sí, ¿Ya? Yo te digo, hoy en día en Bocas del Toro se está discutiendo una ley que solamente es para ellos, para más nadie. Yo no sé qué están persiguiendo los de las comarcas, seguramente algo que les beneficie a ellos directamente y a más nadie. Y así sucesivamente. Yo estoy consciente, yo también como panameño que soy, estoy harto de la corrupción. Pero también ese es un discurso que tenemos que modular y tener claro en que no se debe volver un discurso de muchas clases, de ricos contra pobres, y del que le fue bien, entonces, ¿por qué tiene dinero? O sea, si lo trabajó bien y lo hizo bien, está bien. sí, De eso se trata. El problema es que con los corruptos no es la élite, como dicen hoy en día. Ha quedado demostrado, yo creo, más que demostrado en estos últimos años, que aquí ha habido corrupción y enriquecimiento ilícito de gente que uno ni se lo imaginaba, que correcto. podía pensar en corrupción. Gente muy humilde que entró muy pobre, como dice alguien, entran pobre y salen Y millonarios. salieron Entonces millonarios, esto ¿no? no tiene que ver con clase social. Exacto. Esto no tiene que ver con clases sociales, tiene que ver con valores morales, Así es. que en gran parte, volvemos al mismo, se inculcan en la escuela. Y lo Exacto. que estamos haciendo ahorita, privando a los niños de que vayan a la escuela, no solamente que mejoren su educación, es también que mejoren su moralidad. Es que evitar que se mejoren como seres humanos, porque lo que le estamos enseñando es que la vía de la fuerza y la vía del radicalismo y la vía de la violencia es la correcta, cuando Correcto. eso no debe ser así. Así es. Entonces, de alguna manera, tal vez esa sea la razón por la que cada día para el panameño es más normal que estas cosas se den. Sí. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Severo Sousa, gracias de parte del Consejo Nacional de la Gracias a Empresa ustedes. Privada.